vamos a hablar del autismo. Esto que vamos a tocar hoy para conocer algo sobre el autismo está basado en una actividad realizada a partir del trabajo de este artículo de Elena Esper de la Nueva Escuela Lacaniana de Guayaquil, en Ecuador, que se llama Usos del cuerpo en los autistas, que también lo tendrán ustedes como lectura. Esta presentación, más otros conceptos más, las he utilizado para la actividad que sostenemos en el espacio de la Asociación Psicoanalítica de Estudios Lacanianos, APEL, que se realiza cada miércoles en el Centro Cultural Simón Patiño. Lo he realizado a partir de ese trabajo presentado en las veces que hemos trabajado el tema autismo. Además del artículo de Elena Esper, también van a haber conceptos del libro que es El autismo, de Silvia Tenla y Patricio Álvarez, que ya lo hemos utilizado para ver el tema alienación y separación, esta vez para trabajar el tema, los conceptos de autismo. Y además también el libro La batalla del autismo de Eric Laurent, del cual tendremos algunos conceptos. Bien, ¿cómo ubicamos el autismo ante el Edipo? El autista, el sujeto autista se ubica en el inicio de la alienación del lenguaje. Cuando hablamos de la alienación en este primer momento, lo podríamos ubicar acá, en este primer momento que decíamos que el niño está alienado a la madre, es el falo de la madre, se produce la identificación del yo, todo lo que es el estadio del espejo. Bueno, bien al inicio de este primer momento está el sujeto autista. ¿Por qué? Porque lo que logra el autista es introducirse en la alienación, pero rechaza del otro el segundo significante, es decir, el significante uno, la palabra, pero esa palabra sin sentido es la que lo hace sujeto, pero no acepta los sentidos que le pueden venir del otro a través de los significantes dos. Esta sería la ubicación entonces que le damos al autista. A partir de la lectura del libro que es el autismo, vamos a ver algunos conceptos que nos ayudan a entender este momento de inicio de la alienación donde ubicamos al autismo en el libro de Silvia Tenla y Patricio Álvarez. ¿Cuál es el proceso de alienación-separación? Para que recordemos y podamos ver y afinar algunos detalles. Decíamos que existe el encuentro inicial con el otro, donde les decía que Lacan sostiene que es como un pedazo de carne, este organismo vacío, así lo dibujan Silvia Tenla y Patricio Álvarez, como un organismo vacío, sin forma, ¿verdad?, donde todavía no es cuerpo. Y cuando nace a este mundo, nace en un mundo donde ya hay significantes, donde ya hay lenguaje. El otro, esa cadena de significantes del lenguaje mínima que es el significante 1 con el significante 2. A partir de este encuentro inicial con el otro se produce la alienación, decíamos, ¿no?, donde se transforma en sujeto este ser viviente, alienándose al otro, ¿no?, introduciéndose en los significantes. Lacan dice en el seminario 16 que la operación de la separación hace la informa de A. Entonces sabemos que de la alienación, ¿no?, viene la separación. Esto que habíamos visto, como el sujeto se divide también al otro, el otro ya no es un otro absoluto, todo lo que habíamos visto al respecto, ¿no?, introduciéndose la falta por la caída del objeto A, que da lugar a que el hijo, ¿no?, esté dividido, sea un sujeto estructuralmente en falta.
y también ve al otro primordial materno, como un sujeto en falta. Esto da lugar a que se produzca un agujero, ¿no?, en el sujeto, eso que es el agujero de la falta, ¿no? Esto es lo que plantea Lacan en el Seminario 16, cuando sostiene que la separación hace la en forma de A, ¿no?, que permite darle una forma de sujeto barrado, de sujeto en falta, de sujeto que tiene un agujero, que no está completo, que no es un todo, ¿no?, con una biología de un todo. Bien, pero en el autismo, ¿cómo se da esto? ¿Qué pasa en el autismo con este proceso? Decíamos entonces, un organismo vacío, está la cadena de significantes del lenguaje del otro y la alienación. El sujeto autista es como si dijéramos que se queda en el camino de la alienación, ¿no? En el autismo, si hay un otro, es un otro de pura exterioridad de los significantes, porque no termina de alienarse en el otro. Es decir, él acepta y se introduce en el mundo del lenguaje con el significante uno, o sea, se hace sujeto, pero es un sujeto que no termina de bordearse en su propio cuerpo, por eso acá está punteado, no tan bien formado, ¿no?, porque rechaza el significante 2, que es el significante que le da significado al significante 1. Es el que le da, lo nombra, lo adjetiviza, le da sentido, ¿no? Este significante sin el significante 2 es sin sentido. La separación, este proceso de separación, lógicamente, si no termina de alienarse, si se queda como por fuera del otro, el otro es una exterioridad, no es parte de él, no está la completud del primer momento, lógicamente esto en el autista no se da. No hay agujero, no hay falta, ¿no? Es de esta manera. La inexistencia del cuerpo está relacionada con la inexistencia del borde del agujero, ya que un cuerpo solo existe si un objeto puede separarse de él, lo cual supone la existencia de la mirada del otro, que otorga un cuerpo y le da una consistencia. Esta frase les puede hacer recordar a ustedes todo lo que se va logrando en este proceso de alienación, el estadio del espejo, la conformación del sujeto, en el estadio del espejo el lograr el yo en el sujeto y una primera aproximación a un cuerpo. Ahora vamos a entrar a ver el artículo de Elena Esper, los usos del cuerpo en los autistas, ¿no?, donde ella plantea precisamente esto. No están los límites del cuerpo, lo que estábamos viendo recién, ¿no? El cuerpo del autista no está articulado, no tiene cuerpo. Acá vemos un gráfico, un dibujo donde puede hacer una idea de que no hay una articulación de un cuerpo. Esto mismo que planteábamos recién, ¿no? No hay un cuerpo totalmente formado. Esto es reemplazado, esta falta de un cuerpo articulado, es reemplazado por el encapsulamiento. El cuerpo es usado a manera de armazón o de caparazón, ¿no? Este es un término de Éric Laurent que plantea un neoborde. El autista se hace, ¿no?, a través de su propio cuerpo un borde nuevo, ¿no? Esta actitud, esta postura de encapsularse en sí mismo, los autistas hacen de sus cuerpos herramientas defensivas para protegerse de lo real. ¿Qué es lo real? Esto, que no está, que es un cuerpo sin bordes, eso es lo real. Entonces él de alguna manera en esta posición se encapsula para protegerse de esto real, que es un cuerpo informe. El desmembramiento del cuerpo, dice Éric Laurent, una cita de él, a través de sus órganos es sobrellevado con el precio del encierro. Se encierra, se aísla el autista.
El encapsulamiento, dice Eric Loren, funciona como una burbuja de protección cerrada en la cual vive el sujeto. No tiene un cuerpo, tiene su cápsula o su burbuja muy sólida detrás de la cual está. Que se inserte la palabra es lo que permitiría organizar, regular el goce del cuerpo, organizar los órganos del cuerpo, que se inserte esta palabra con sentido, no la palabra vacía, sin sentido, sino unida a esta, el sentido que se le da. ¿Qué le pasa con las palabras y los ruidos al autista? Creo que esto es algo que nos va a poder hacer por lo menos esforzarnos de entender qué es lo que pasa con el autismo. Este mensaje que fue encontrado en internet dice, se los leo para que lo podamos analizar. Me molestan algunos ruidos que tú no percibes, como cuando estamos todos en el recreo o en el comedor del colegio. Para mí es como si tuviese un altavoz en el oído a todo volumen. Están refiriéndose a esta actitud que tienen los autistas respecto a los ruidos, las palabras, las voces, ¿no? Que a veces se desesperan, ¿no? Entonces, ¿qué dice Eric Loren al respecto? Esta sensibilidad, tal sensibilidad a los ruidos, no es auditiva, no es que les moleste, digamos, ¿no? Esto de aquí, esto que han puesto en este mensaje cuando dice para mí es como si tuviese un altavoz en el oído a todo volumen, es una interpretación que hacen otros, los semejantes, los de afuera, al ver a este sujeto en esta posición, ¿no? Es una interpretación, dice, este niño está así porque le molestan, y son muy fuertes los ruidos para él, es muy sensible en su oído, por eso está así. Lo que dice Loren es que no existe esta sensibilidad auditiva, en realidad no es eso, sino que está perturbado por la proliferación desregulada de la lengua. Vamos a ver ahora a qué se refiere esto de la proliferación desregulada. Sabemos, esta también es otra actitud que vemos mucho en los niños, no solo los ruidos, como dice acá, lo violentan, sino también las palabras, ¿no? A veces están hablando las personas y él se tapa los oídos o se desespera. ¿A qué se refiere esto de lo desregulado de la lengua? Las palabras son vividas como un enjambre de trazas que invaden el cuerpo del niño. Las palabras son sin sentido, o sea, son palabras que no tienen una coordinación, que no se unen unas con otras para armar un sentido, una oración, ¿no? Y eso es lo que perturba al niño, ¿no? Que es vivido más bien como ruido. Lo vemos incluso muchas veces desesperarse y gritar ante estos ruidos o estas palabras vividas como ruido. Esto entonces que pasa acá, ¿no? De que las palabras no tienen sentido es por lo que planteaba antes, porque al haber rechazado el autista el significante 2, que le da sentido al significante 1, es como quedarse, digamos, con la mamadera y el líquido que lleva adentro, pero sin el sentido que tiene dársela el cuerpo de la madre, cómo se la da, el sentimiento, todo eso que se transmite, digamos, ¿no? A través, sino solamente el objeto. Lo mismo con las palabras, la voz de la madre, lo que escucha, no quedan palabras que se transforman como trazas, se transforman como enjambres, zumbidos, si no tienen un sentido. Esto es para explicarles precisamente que el significante 1 no tiene sentido si no es dado a través de la cadena de significante, donde el significante 2 le permite darle un sentido. Este significante nombra lo adjetiviza, le pone sentidos. Es necesario que algo de ese enjambre se borre para dar espacio a que la voz del otro no sea solo un zumbido y se pueda estructurar en palabras, ¿no? Algo de este enjambre se tiene que borrar, algo se tiene que ordenar para que esto se produzca.
el cuerpo de los sujetos autistas y los objetos. Veamos ahora otro aspecto respecto a los autistas que está en el libro de la batalla del autismo en el capítulo 4 de Eric Lorrain. Entonces acá lo que plantea Eric Lorrain, y es muy interesante, son las dos dimensiones de la función de los objetos en la relación con el cuerpo. Los autistas tienen esa característica de agarrarse ciertos objetos, ¿no? Vemos historias de autistas que se agarran de ciertos objetos y se relacionan mejor o hacen lazo con esos objetos, más incluso que a sus padres, que sus madres o con los familiares que tiene cerca. Hay como una indiferencia hacia el otro, pero con este objeto sí logran, ¿no? Hemos visto o han debido escuchar, por ejemplo, niños que se aferran a un perro, por ejemplo, o otros que han querido hacerlo entrar en lazo a través de los caballos, de los delfines, y no solamente de animales, sino también de objetos como una pelotita, un osito, ¿no? Entonces dice, hay dos dimensiones de la función de los objetos en la relación con el cuerpo. Una de esas dimensiones, la función que cumplen los objetos, es de contención, de poner límite al cuerpo, de contenerlo del sentimiento de incontinencia. Lo vemos acá, ¿no? Como veíamos, no hay una continencia, no hay un límite preciso. Entonces, la función de esos objetos es ayudarles a contener este cuerpo. Y la otra función que puede tener los objetos para el autista es de extracción del objeto en lo real del cuerpo. Como decíamos que no hay esa extracción, no hay la separación, no hay la pérdida del objeto A, no hay la falta en el autista, entonces utiliza estos objetos, ¿no?, de extracción en lo real de su cuerpo, ¿no? Lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Estas dos dimensiones entonces de contención, ¿no?, de poner límite a su cuerpo. Tenemos el ejemplo de Temple Grandin, que es una autista que ha escrito incluso muchos libros al respecto del autismo, y ella construye una máquina, la Hack Machine, ¿no?, que la contiene. Ella se coloca en este lugar y esta máquina le contiene el cuerpo. A pesar de no haber registro imaginario, acuérdense que el registro imaginario tiene que ver con esto de capturar su cuerpo en el estadio del espejo y formar su yo. A pesar de no haber registro imaginario en el autismo, ella ha logrado capturar algo de la forma y del cuerpo al punto que se ve empujada a crear este aparato que lo contenga. Incluso ella en muchas de sus publicaciones plantea que está este aparato al servicio de quienes quieran usarlo. Lógicamente no todos los autistas van a contenerse a través de este aparato, porque está la singularidad también del objeto autista. Pero bueno, esto es lo que le ha servido a ella, ¿no? En la función de extracción del objeto en lo real del cuerpo podemos ver algunas características a veces bastante duras que vemos en el autista, de meterse cosas al cuerpo y después sacarlas, ¿no?, como buscando armar o crear ese agujero, esa falta que no está por no haber pasado por el proceso de separación. Muchos autistas presentan la modalidad de extraer las heces de sus cuerpos, introduciendo incluso la mano en su ano. Otros, el sujeto autista remete, ataca sobre su propio cuerpo, tratando de hacer el agujero que no hay. Es invasivo al niño autista el punto de destrozarlo, si es posible, para extraer los objetos introducidos en su cuerpo, que lo hacen a cualquier costo y de cualquier manera. Pero hay también las buenas maneras de hacer esta extracción del objeto en lo real del cuerpo, ¿no? Está Sean Barron, que utiliza su voz, como extrayendo su voz al hablar, ¿no? Y se ha caracterizado él por los relatos, por hablar
se sirve de las estaciones de radio para calmar su angustia, ¿no? Él ha escrito incluso libros, ¿no?, donde muestran, por ejemplo, donde describen roles sociales que pueden servir para manejarse en este mundo en los autistas. Esto lo escribe junto con Temple Grandin, este libro. Entonces, la extracción del objeto en lo real del cuerpo también puede ser de esta manera, de la buena manera, digamos, ¿no?, como logra Sean Barron, que es hablando y hablando hacia los demás, sacando su voz, extrayendo su voz a través del agujero de la boca. Vamos a ver ahora algunos testimonios de autistas, de personas ya adultas, ¿no? Porque efectivamente ante un niño que no habla o dice pocas palabras, es muy difícil poder entenderlo, ¿no? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá hacer? Nos preguntamos cuando lo vemos. Es tan enigmático porque queda por fuera de sentidos, como lo veíamos, ¿no? Pero estos testimonios ya de autistas adultos permitieron acercarnos a conocer cómo ellos mismos pueden hablar de lo que ellos experimentaron de pequeños y cómo se fue ampliando su mundo, cómo a partir de esto que vive el niño autista fueron ellos teniendo recursos para ir ampliándose en su propio mundo. Porque también son el testimonio de que el autismo no es un destino final. No es que un sujeto autista significa que nunca va a construir algo con su vida. Siempre algo podrá hacer para hacer lazo, para seguir. Hay una manera que lo cuenta Donna Williams, otra autista. Cuando le hablaban, dice ella, para ella esos ruidos eran molestos e incomprensibles, hasta que les empezó a otorgar un sentido. Empezó a tratar de entender lo que decían los otros. Esto lo dice ella en su testimonio, en su diario. Veamos cómo ella describe las sensaciones que le producían las palabras como ruidos molestos. Pero ella da cuenta de cómo es un trabajo de construcción para ella. Y es tan sensible esto que ella, cuando adulta, está en una escuela de autistas, ve una niña y una cantidad de educadoras alrededor de ella tratando de comunicarse con sonidos, con movimientos, y ella lo captaba como un tsunami sensorial, la aterrorizaba. Y cuando toda su infancia fue un trabajo para producir un tipo de sistema defensivo frente a ese mundo que se le resultaba como intrusivo, inquietante, ¿no? Relata entonces acá Donna Williams, ¿no?, cómo ve a una niña que las educadoras le están introduciendo, queriendo comunicarse, hablándole, ¿querés esto? Mira qué bonito esto, queriendo introducirle el sentido de la vida, pero desde su propia subjetividad, sin poder captar la subjetividad de la niña. Esto es lo que queremos transmitir con el psicoanálisis, al plantear que el psicoanálisis primero observa y escucha y trata de entender la subjetividad del autista para poder buscar hacer lazo con él, no a través de nuestros significantes, de los cuales más bien ellos huyen. Por eso es que dice Donna Williams, ¿no?, con movimientos, ella lo captaba como un tsunami sensorial, como decíamos hace rato también, como un zumbido, como una traza, un enjambre de sonidos que no tienen sentido, algo intrusivo, inquietante. Esta descripción por parte de ella, incluso ese sentimiento de un agujero negro que estaba siempre presente al lado de ella, donde todo podía derrumbarse, es algo a tener en cuenta. Esto es escuchar al autista, escuchar lo que subjetivamente ha sentido en su vida. Da cuenta de lo que es la construcción, lo que es la vivencia del autismo contada por una adulta. Ese agujero negro, esta sensación de que todo podría eclipsarse sobre ella, que tiene que ver con ese uso topológico del espacio diferente que hay en el autismo.
y la presencia de estos dobles reales que ella contó como recurso durante toda su infancia. Es bueno poder leer incluso sobre todos los sentimientos y toda la subjetividad que ella cuenta, ¿no?, en su testimonio. Los testimonios dan cuenta de distintas vidas, distintos destinos. Tanto Donna Williams como Tamer, otro autista, están casados, tienen parejas. Tamer tiene una pareja homosexual y es un sujeto autista, ¿no?, que ha escrito y ha producido mucho también. Y Donna Williams, la pareja homosexual que tuvo primero y después se hizo heterosexual. Ha escrito muchos libros, hace música y también tiene una página web donde enseñan por internet idiomas, ¿no? Acá están los libros, fíjense todos los libros que han leído, que ha producido Donna Williams y también Tamer, ¿no? Nacido en un día azul, donde cuenta un poco sus experiencias. La poesía de los números, él pues tiene como objeto los números son los que le hacen lazo con el mundo a Tamer, ¿no? Y Donna Williams, estos libros Mi Mundo Misterioso, acá es donde cuenta un poco lo que les he relatado antes, ¿no? Otro que se llama Alguien en algún lugar, diario de una victoria contra el autismo, cómo ella fue logrando este lazo con el mundo, saliendo de ese estado de encapsulamiento, ¿no?, autista. Y este otro, que es un itinerario de cómo ella fue logrando también su desarrollo hacia el lazo con el mundo, ¿no? Bueno, este otro no sé bien de qué se trata, pero son los libros que ella ha escrito. Ya habíamos visto antes a Temple Grandin, ¿no?, que ella también ha escrito este libro que se llama Atravesando las puertas del autismo, donde ella cuenta también su experiencia de cómo fue haciendo lazo con el mundo. Ya mostramos cómo ella armó ese aparato que le sirve a ella como contención de su cuerpo, ¿no? O sea que cada uno encuentra su solución, y no solo los autistas, porque en realidad se puede decir que los sujetos en general, cada uno encuentra su solución en lo que nos toca vivir, como otros sujetos, como hemos visto ya, el sujeto neurótico, el sujeto perverso, el sujeto psicótico, también encuentran su solución de cómo hacer lazo y cómo ubicarse en este mundo. Algunos más sufrientes que otros, pero bueno, eso es. Vamos a ver ahora algo del tratamiento en el autismo. Primero, y esto está basado en el artículo de Elena Expert. Primero, diferenciar entre acontecimientos del cuerpo y fenómenos de borde. Lo que hay en el autismo son fenómenos de borde, como vamos viendo. El borde del cuerpo, ¿no?, es lo que lo mueve a él a buscar cómo manejarse con ese cuerpo sin borde. Acontecimientos de cuerpo pueden ser los síntomas, por ejemplo en la histeria, pueden ser elementos hipocondríacos, ¿no? Pueden ser elementos de lo real que se les manifiesta en el cuerpo sin saber qué es lo que le pasa, por ejemplo en la esquizofrenia, ¿no? Entonces, fenómenos de borde es lo que nosotros vemos acá en el autismo. Rossin y Robert Lefort resaltan la importancia de los objetos en el tratamiento, ¿no? El uso de objetos permitiría sostener un trabajo más concreto en la relación con el cuerpo, ¿no? Importante entonces ubicar los objetos del autista, aquellos objetos que ellos de manera muy particular, muy singular, cada uno tendrá su objeto muy particular, con el cual hacen lazo. Clínica del circuito llama Loren al tratamiento de desplazar el objeto autista para lograr abrir un nuevo espacio que no es ni del sujeto ni del otro, espacio que permitiría un poco más de alteridad al niño en relación con los objetos y con los otros, ¿no? La clínica del circuito es ubicar este objeto autista que plantean Rossin y Robert Lefort, ¿no?,
y luego ir acercándose con nuevos objetos, pero no intrusivamente. Veremos enseguida algunas situaciones clínicas. Introducir nuevos objetos para que sea posible la extracción del objeto autista y que venga a ocuparse de ese lugar otro objeto, que el sujeto alcance a ceder algo de ese goce que lo trastorna. De esta manera, dice Elena Sper, la dimensión subjetiva es respetada, se respeta la subjetividad, no se le saca, no se es intrusivo queriendo educarlo, ¿no? Y se considera como el núcleo central del trabajo psicoanalítico es respetar y trabajar con las particularidades del sujeto. Los objetos son elementos esenciales para el tratamiento del autismo, son instrumentos para protegerse de la angustia, animan su cuerpo, le dan una satisfacción. A través de ellos pueden establecer un vínculo con el otro, ¿no? Eric Laurent dice, esto es lo que veíamos hace rato, ¿no? Cómo de esta manera, a través de estos objetos suplementarios a los cuales se adosan, logran una cierta estabilización y les permite serenar su cuerpo, funcionando como un verdadero instrumento para moderar el retorno de goce y construirle un borde, un contorno a ese cuerpo. Que veíamos este cuerpo, este organismo sin forma, goce sin forma, que es regulado a través de los objetos, ¿no? Que el mismo autista elige. El otro día veía a través de las redes sociales la historia de un niño que incluso cuando le tocaba ir al médico, hospitalizarse, porque además tenía alguna enfermedad, su objeto autista era su perro, ¿no? Y bueno, y ahí planteaban que ese objeto autista, ese perro, podría ser de ayuda a muchos autistas, queriendo universalizar el objeto, cosa que no es posible. Cada niño, de su manera más singular, como hacemos todos también, ¿no? Busca su propio objeto que lo contenga. Acá está la frase que les decía de Laurent, que ya la vimos, la clínica del circuito, ¿no? De cómo ir introduciendo poco a poco, de manera no intrusiva, otros objetos. Vamos a ver ahora algo de la clínica del autismo a través de una entrevista que le hacen a Silvia Tenrlas. Les pondré también el audio para que ustedes puedan escucharla. Acá yo hago un resumen a partir de lo que ella plantea, ¿no? Esto también fue trabajado en APEL. Hace una descripción, Silvia Tenrlas, de situaciones clínicas del autismo. Habla, por ejemplo, primero de un niño pequeño de 1 año y medio, ¿no? Que se para frente al ventanal del consultorio de ella y se queda mirando en el ventanal, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿qué mira? Mientras va aleteando con sus bracitos, ¿no? La madre dice, le gusta el movimiento de las hojas, pero lo que plantea Silvia Tenrlas es que este decir de la madre, le gustan los movimientos de las hojas, el movimiento de la hoja, es una interpretación de la madre, ¿no? De verlo al niño observando y aleteando con los bracitos para afuera. Ella interpreta que está haciendo el mismo movimiento que las hojas, pero esto es lo que hacemos desde esta situación neurótica, ¿no? De estar interpretando siempre los significantes del otro. Lo que busca el psicoanálisis es no interpretar, no darle un sentido desde afuera, sino poder ver de muy poco, muy lentamente, no intrusivamente, que este mismo niño pueda expresar de alguna manera, ¿no? Lo que eso significa. Pero, dice Silvia, ¿cómo saber exactamente hacia dónde se dirige su mirada, ¿no? ¿Cómo saber qué es eso lo que está mirando, las hojas, como supone la madre? Eso es lo más difícil en el autismo. Otro niño. En un momento, dice este niño, relata, ¿no? Ella, sentado en el piso, jugaba en forma repetida con una cadenita en la cual tenía enlazado su chupete.
La dejaba caer y la volvía a levantar en formas repetidas. Va ubicando Silvia Tenrak el objeto de este niño. En un momento, suavemente, le quito la cadenita. En ese momento, el niño que activamente me rechazaba todo el tiempo al acercarme a él, se da vuelta y me mira, y me sonríe, y me la saca, y yo se la vuelvo a sacar. Y así empieza, a través del objeto de la cadenita con el chupete, empieza ella a contactarse con el niño. Este niño que antes la rechazaba cada vez que se acercaba a ella. Introduciendo una secuencia muy pequeña de intercambios donde yo le sacaba la cadenita, él me la volvía a sacar y me sonreía. Hasta que en un momento la toma, se da vuelta sentado sobre su pañal y desde ahí definitivamente me da la espalda. Y se respeta estos tiempos, ¿verdad? Fue un pequeño lazo, una pequeña comunicación con este niño. Los primeros encuentros que se puede ir dando, ¿no?, en esto que llamaba el circuito, ¿no?, Eric Loren. Es un momento de pequeño contacto sin intrusión, sin querer introducirle sentidos u otros objetos aún. Otro ejemplo que da es un niño que hacía grandes berrinches, niño de 3 años, y pataleaba y gritaba. Me pongo enfrente y hago el mismo berrinche que él. El niño me mira y se ríe. A partir de ese momento se produce un intercambio, no solo de miradas, sino de objetos, ¿no? Ya primero se miran y de poco se van introduciendo objetos con el niño. Ella lo relata a partir de la investigación del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia. Son ejemplos de momentos de encuentros, de contingencia, de ponerse en contacto con el niño. Y así relatan, ¿no?, en este Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia. Está una analista que se tira en el piso con los brazos en cruz, imitando a una niña que estaba tirada de la misma manera, y la niña apoya su cabeza sobre su hombro. Un niño escondido debajo de la mesa, le van tirando autitos al azar y de golpe el niño responde tirando autitos a su vez. Estas son formas entonces que vemos, ¿no?, de experiencias de irse acercando poco a poco de manera no intrusiva, ¿no?, buscando el contacto con el niño autista. Son pequeños encuentros, dice Silvia Tenrak, pequeños contactos no intrusivos, y a partir de ese momento se intenta producir una apertura, que se puede poner en práctica el autismo de a dos, ¿no? Poder incluirse en el encapsulamiento autista, no que él venga hacia nuestra subjetividad, de nuestro mundo con nuestras cosas, sino poder entrar en su mundo, para que se pueda producir un desplazamiento de a poco, ¿verdad? Son encuentros, contactos contingentes. ¿Por qué contingentes? Porque no es que a la primera de repente el autista va a hacer lazo. Puede ser que supongamos, ¿no?, que Silvia Tenrak, cuando ella sacó el chupete, el niño podría ni haberle dado importancia, pero se dio de manera muy contingente que este niño, cuando ella le saca el chupete con la cadenita, él empieza a jugar. Sutiles, pero no por eso menos afortunados. ¿Por qué lo dice así? Hay que sentirse afortunados cuando el niño logra hacer contacto con uno, ¿no?, a través de los objetos. En definitiva, se trata de escuchar al otro en su manera de decir las cosas, porque es una manera distinta de decir las cosas que tiene el autista. El sujeto mismo se ocupa de producir sentido, él mismo, ¿no?, sin que nosotros seamos intrusivos de querer darle sentido. Si algo entonces nos enseña el autismo, es que como analistas tenemos que abstenernos del sentido, y no deberíamos hacerlo solamente con el autismo, abstenernos del sentido que se le da al neurótico. A usted le está pasando tal cosa,
sino que él mismo, por ejemplo, le dé el sentido. Y lo mismo en los otros cuadros. Cuando un niño no habla, fácilmente se adjudica una interpretación a cada cosa que hace. Ah, mira, está haciendo esto por esto otro, ¿no? Pensamos y le estamos dando sentido a las cosas que hace. Porque si en lugar de ver cuál es el trabajo propio del sujeto y se produce una sobreinterpretación de sentidos que nada dice sobre lo que para ese sujeto va a ser posible como construcción, como invención, para encontrar una salida, ¿no? En lugar de eso, hay que escuchar. La escucha, incluso es con la mirada, con lo que hace, ¿no? Muy bien. Hasta acá, algo sobre el autismo. Y les he puesto este dibujo al revés, porque a veces tienes que cambiar la forma en que ves las cosas. Y eso es lo que nos impele a hacer, no queriendo entender al autista. Muchas gracias.